Bueno, bendecimos a Hakodesh Barujú, mis apreciados, mis queridos eh, Ajim, mis queridas hermanas, amigos, compañeros. Bendecimos el nombre de Hakodesh Barujú por esta nueva oportunidad que nos regala el santo y bendito sea para compartir estas palabras de Torah, para tener un momento de estudio, un momento de análisis en el que nosotros podemos sentarnos a estudiar, reflexionar, meditar en las palabras de Hakodesh Barujú, en las palabras del Santo y bendito sea. Así que un saludo especial a todos, un saludo especial para todos nuestros apreciados amigos, a todos aquellos que tienen hambre y sed de justicia. A todos los que tienen hambre y sed de justicia, un saludo para ustedes, para su familia, para su casa, que la presencia divina de Ribono Shel Olam derrame mucha paz, derrame mucha bendición sobre sus seres queridos. Bien, mis queridísimos, mis apreciados amigos, compañeros, hermanos, mis hermanas, estamos entrando ya a una nueva porción de la Sagrada Escritura, de la bendita Torah. Estamos entrando esta semana a la parashá número 50. Parashá número 50, Baruch Hashem por eso. Parashá número 50. Ya estamos culminando otro ciclo de Torah. Ya estamos cerrando otro ciclo de Torah. Recordemos que son 54 parashot, 54 porciones en total de los distintos estudios que se nos proporciona a través de la Torah. 54, 54. Y estamos ya en la parashá número 50. Baruch Hashem, ¿verdad? Parashá número 50. La parashá que lleva por nombre Kitabó. Esa parashá la encontramos precisamente en el libro de Devarim, en el capítulo 26, Deuteronomio 26, encontramos la parashá de esta semana, parashá Kitabó. Esta parashá que se le traduce se podría traducir como cuando llegues o cuando entres, ¿verdad? Cuando llegues o cuando entres. Es lo que nos traduce esta palabra kitabo, cuando llegues o cuando entres. Y precisamente esta porción nos está hablando ya de la llegada, de la entrada de An Israel, del pueblo de Israel, a la tierra prometida, a la tierra de Canaán. Antes de entrar a la reflexión para el día de hoy, antes de entrar al comentario para el día de hoy, con relación a esta parasha, me gustaría primero hacer un breve contexto, una breve contextualización, ¿verdad? Si se vale la palabra, para que entendamos un poco más el panorama, que tengamos un poco más de claridad en el panorama de que nos presenta precisamente el relato de esta porción. Entonces, a ver y si me lo permiten. La Torá en este momento nos está narrando, nos está presentando un escenario en el que el pueblo de Israel ya va a ingresar a la tierra de Canaán. Y es importante que nosotros podamos comprender que el santo y bendito sea Hakodesh Barujú, Ribono Shel Olam, el creador del universo, al transmitirnos a través de estos episodios bíblicos, al colocar delante de nosotros estos episodios y contarnos la historia del pueblo de Israel y de toda la travesía, de todas las vicisitudes, de todas las circunstancias que vive el pueblo de Israel para poder ingresar a la tierra de Canaán, para poder entrar a la tierra prometida. eh, es un lenguaje que está utilizando las escrituras, la cual refleja, es un reflejo, es una proyección precisamente
de lo que es el transcurrir de la vida humana, lo que es el transcurrir del hombre en este mundo. A veces las personas sencillamente vemos los textos de la Torá o de la Biblia, del Tanaj. Lo vemos a veces como un texto meramente religioso. Muchas personas, la mayoría de la gente, ve los textos bíblicos como un texto meramente religioso o espiritual. Otras personas nada más ven el texto bíblico como una sencilla recopilación de historias narradas allí en esos relatos bíblicos, como historias nada más. Pero la verdad es que lo que estamos nosotros viendo a través de las escrituras es una gama de narraciones que los antiguos hebreos están dejándole a sus descendientes, a sus próximas generaciones, porque es una cosmovisión que ellos tienen del mundo, es una cosmovisión que ellos tienen de la realidad. Es la manera en la que los hebreos, los antiguos hebreos, percibían el mundo. Entonces ellos les están dejando ese legado, les están dejando esa herencia a sus descendientes. Pero la pregunta fundamental es cómo veían o cómo percibían los antiguos hebreos la realidad o cómo veían ellos lo que es la existencia humana. ¿De qué manera veían ellos la existencia humana o percibían la existencia humana? Por lo tanto, los antiguos hebreos utilizaban eh, mucho lo que es la hipérbole. Ellos utilizaban mucho la hipérbole. También utilizaban mucho lo que es las metáforas para transmitir, óigalo bien, para transmitir un mensaje, para comunicar un mensaje. Por lo tanto, cuando nosotros leemos un texto bíblico, no estamos leyendo sencillamente una situación que haya sucedido a X persona en su momento. No solamente estamos leyendo una experiencia que le haya ocurrido a alguien, si es que ocurrió esa dicha experiencia, pero lo que sí podemos nosotros asegurar es que implícitamente en esa historia hay un mensaje que se encuentra allí comunicado, cubierto de toda esa narrativa o de todo ese escenario que nos están presentando los antiguos hebreos. Es como cuando de pronto, podríamos decirlo, es cuando de pronto un profesor de preescolar, cuando un profesor, un docente de preescolar quiere enseñar algo a sus estudiantes, a sus niños, le quiere enseñar algo, él utiliza un lenguaje muy sencillo, muy simple, narrando un cuento, narrando una historia. Por ejemplo, si nosotros habláramos de el pastorcito mentiroso, si nosotros contamos el cuento del pastorcito mentiroso, allí hay unos personajes que van a ser parte de ese cuento. Hay unos personajes que hacen parte de esa historia. Pero lo interesante o lo que realmente cobra significancia, lo que cobra significancia no es tanto el escenario que se está narrando o que se está presentando o sencillamente el personaje como tal. Eso no es lo que cobra realmente significancia. Lo que cobra significancia es la enseñanza o el mensaje en sí que se está transmitiendo a través de ese cuentecito del pastorcito mentiroso. Se entiende lo que quiero decir, ¿verdad? Se está entendiendo eso que estoy comentando, ¿no? O sea, lo importante en sí no es el escenario, lo importante en sí no son los personajes, lo importante en sí
es el mensaje, la enseñanza que se nos quiere comunicar o se nos quiere transmitir a través de esa historia o a través de ese cuento. Por lo tanto, cuando nosotros ya tenemos eso presente, al leer las escrituras, entonces tenemos que tratar de mirar con discernimiento y con lupa en mano lo que el autor del texto nos quiere transmitir, es decir, la enseñanza que quiere transmitirnos el autor de dicho texto o de dicha historia o dicha narrativa. Eso es lo que tenemos que nosotros tener presente. Ahora, en esta parashá, para ir entrando ya en detalles, por favor, para ir entrando en detalles, ahora sí, y por supuesto ir entrando en lo que es el cuerpo del comentario de esta parashá, Kitabó, para allá cuando llegues o cuando entres a la tierra que Hashem, tu Elohim, te entrega en herencia. Óigalo bien. Cuando llegues a la tierra que Hashem, tu Elohim, te entregue en herencia, después de que tomes posesión y te establezcas en ella. Vamos a mirar con detenimiento lo que el texto nos quiere transmitir. Y una de las cosas que nosotros primeramente, óigalo bien, que digo, queridísimo amigo, una de las cosas que nosotros primeramente debemos tener en consideración es lo que tiene que ver con el contexto cultural y con lo que tiene que ver con la parte lingüística o el idioma. El texto está escrito en un idioma que es el idioma hebreo. Por lo tanto, no podemos desconocer eso. No podemos desconocer ese elemento. Está escrito en hebreo. El texto está escrito en hebreo. Por lo tanto, para nosotros poder iniciar a escarbar, lo que necesitamos es remitirnos a el texto original, y con esto no estoy tampoco sugiriendo que te conviertas en un erudito o en un experto en traducción bíblica o en el idioma hebreo. No estoy sugiriendo eso, pero a lo que quiero hacer énfasis es que lo primero que tenemos que hacer es empezar por detallar y estudiar y desglosar lo que tiene que ver con las palabras hebreas, que obviamente es con la que se narra el episodio o el texto que está plasmado en las páginas de la Biblia o en las páginas de la Torá. Dicho esto, mis queridos Ahim, Ahayot, vamos a mirar que el texto dice, cuando llegues a la tierra, óigalo bien, cuando llegues a la tierra, encontramos esta palabra que nos llama la atención inmediatamente. Cuando llegues a la tierra, óigalo bien, cuando llegues a la tierra, cuando llegues a la tierra, parecería ser un libreto de una película interestelar, ¿cierto? Parecería el inicio de una película, del libreto de una película interestelar. Es decir, como si fueran personas que vinieran de otro planeta, de otro mundo, a esta tierra. Interesante, ¿no? Porque dice, cuando cuando llegues a la tierra que Hashem, tu Elohim, te da. Parecería, da la impresión. Entonces, en hebreo, la palabra tierra en hebreo se dice Eret, Eret Israel, tierra de Israel. La palabra tierra es Eret. No es igual la palabra Eret a la palabra Adam, o perdón, Adamá, no es igual. No es igual la palabra Eret con la palabra Adamá. Y las dos se podrían traducir como tierra. Pero hay una diferencia entre Eret y Adamá. Ambas significan tierra. Ambas palabras significan tierra. Pero ¿cuál es la diferencia? La diferencia está en que cuando hablamos de Eret, estamos hablando de un territorio, estamos hablando de una extensión, estamos hablando de un área específica, de un área específica. Pero cuando hablamos de Adama, estamos hablando ya del elemento tierra. ¿Se entendió eso?
Por favor, me dice si se entendió o no se entendió. Correcto, More. ¿Sí se entendió? Ok. Perfecto. Entonces, Adamá es el elemento tierra, mientras que Eret es una extensión, es el lugar como tal de tierra. Entonces dice, cuando entres a la Eret, que Hashem, o sea, cuando vayas a la tierra, al lugar, a la extensión, al sitio que Hashem tu Elohim te entrega. Esta palabra Eret, óigalo bien, la palabra Eret en hebreo tiene la misma raíz de la palabra que indica deseo, es decir, voluntad, voluntad, que en hebreo se dice ratzón. Yehi ratzón, milefaneja. Yehi ratzón, milefaneja. Es decir, si es la voluntad divina, razón, si es la voluntad, si así el Eterno lo desea, si así el Eterno lo quiere, ¿ya? Yehi ratzón. Si así el Eterno lo desea o si así el Eterno lo quiere. Entonces, óigalo bien, hay una conectividad, hay una conexión entre la palabra hebrea Eretz, porque tiene la misma raíz en la palabra, con la palabra razón, ¿sí? La palabra razón, o sea, tierra con voluntad. La palabra tierra y la palabra voluntad tienen la misma raíz. ¿Y eso qué quiere decir entonces? ¿Qué nos quiere transmitir la bendita Torá? ¿Y qué fue lo que nos quisieron decir los antiguos hebreos con estas palabras? ¿Qué fue lo que ellos quisieron transmitir? Obviamente, querido Javerín, cuando una persona lee la Biblia en su traducción, y tampoco hago la salvedad, tampoco estoy diciendo que sea una equivocación o que sea un error leer las escrituras en su traducción al castellano, al inglés, a cualquier otra traducción. No estamos aquí haciendo ningún tipo de acusación o de juicio hacia esas traducciones. No lo estamos haciendo. Sencillamente, lo que queremos, digamos, resaltar o dejar, hacer la aclaratoria es que cuando estudiamos la bendita Torah, desconociendo el origen de las palabras en su traducción, obviamente eso lo que va a hacer es llevarnos o colocarnos en una limitante, ¿sí? O sea, vamos a tener una limitancia al momento de la comprensión del texto. Vamos a tener una limitación en la comprensión del texto, ¿de acuerdo? Y no se me vaya a frustrar, porque aquí no estamos diciendo, vuelvo a repetir esto, no se me vaya a frustrar, porque aquí no estamos diciendo ni estamos impulsando a que usted ahora tenga que hacer un curso de hebreo bíblico y estudiar el idioma hebreo y convertirse todo un erudito en esto. No, no, no estamos diciendo eso. A lo que estamos apuntando es a la importancia en que nosotros debemos ser conscientes que cuando estudiamos las escrituras, cuando estudiamos la Biblia, sencillamente desde las traducciones vamos a tener una serie de limitaciones en su amplia comprensión, en su plena comprensión. Y eso obviamente nos va a privar a nosotros de poder escarbar en toda esa riqueza que los antiguos hebreos nos quisieron transmitir o quisieron transmitirle a sus próximas generaciones. Baruch Hashem, ¿verdad? Ok, entonces sigamos, por favor. Entonces decíamos que la palabra Eret tiene su misma raíz con lo que es razón, voluntad. Y en este modo, o de este modo, esta frase que nosotros estamos leyendo, óigalo bien, esta frase que nosotros estamos leyendo adquiere, óigalo bien, un sentido metafórico interesante. Esto adquiere un sentido metafórico, ¿sí? Porque la frase bien podría leerse, la frase que inicia esta para allá, se podría leer cuando llegues a la voluntad.
cuando llegues a la voluntad. Uy, ¿cómo así? O sea, que la palabra Eretz, que está conectada con la misma raíz de la palabra Rapsom, voluntad, podría entonces transmitirnos que cuando el pueblo de Israel llegara no solamente a la tierra como una extensión, como un lugar, como un área específica, sino cuando el pueblo de Israel llegara a la voluntad que Hashem quiere, a la voluntad divina. ¿Se está entendiendo eso, señores? Por favor, me lo hacen saber si se está entendiendo esto que estoy comentando. O sea que Hashem, a través de la bendita Torá, no solamente nos está hablando de llegar a un sitio después de una larga jornada de viaje y establecerse en un lugar geográficamente. Óigalo bien, eso no es solamente lo que la Torá nos está diciendo. Entonces, lo que nos permite entender ahora, en este momento, es que los antiguos hebreos tenían una percepción de la historia, de la realidad, de la cosmovisión que ellos tienen del mundo, mucho más profunda. O sea, que el texto de la Torá nos está transmitiendo una idea o un mensaje mucho más profundo de lo que superficialmente nosotros podemos encontrar en la narrativa bíblica. Eso se hace bastante interesante, bastante interesante. Porque ahora al leer el texto, cuando llegues a la Eretz, lo que podemos nosotros ver en un sentido metafórico, al entender que la palabra Eretz tiene una conexión con la palabra Ratzon, que es voluntad, el texto nos está diciendo es cuando llegues a entender la voluntad de Hashem, cuando tú comprendas la voluntad de Hashem, cuando tú llegues a entender la voluntad de Hashem, la voluntad divina, cuando llegues al nivel del deseo, óigalo bien, cuando llegues al nivel del deseo y a la voluntad del supremo creador, del supremo creador. Es un don que uno recibe en herencia a lo alto. Es un don. O sea que no solamente la tierra de Israel era una herencia para el pueblo de Israel, la tierra de Canaán no solamente era un legado, una herencia que le estaba entregando Hashem al pueblo de Israel, al pueblo hebreo, sino nos está hablando de un legado, de una herencia aún más profunda, y es la voluntad divina, la voluntad y el deseo profundo de Hakodesh Barujú. Entonces la Torah nos está diciendo, queridos amigos, cuando tú llegues a entender, cuando llegues a comprender la voluntad divina, la suprema voluntad divina, cuando tú llegues a entenderla, eso es lo que nos está transmitiendo, óigalo bien, en un sentido más profundo la Torá. Eso es interesante porque ahora el texto no solamente nos está dejando en un primer plano, nos está dejando en ese escenario físico. Óigalo bien. O sea, la Torah no nos está dejando nada más en un escenario físico, en un escenario material. No nos está dejando solamente en un plano corpóreo. Ahora la Torah nos está trasladando a un plano mucho más profundo que conecta precisamente con el pensamiento y con el mundo etéreo, con el mundo etéreo y tiene que ver con la voluntad de Hakodesh Baruj. Eso es interesante, es maravilloso y es fantástico, ¿no? Es fantástico. Ahora, es parte de la genética espiritual. Eso es parte de la genética espiritual del ser, del ser humano,
alcanzar, óigalo bien, alcanzar semejante nivel de conciencia. O sea, tú sabes lo que la Torá nos está diciendo, lo que la Torá nos está transmitiendo a través de estas palabras y que los antiguos lograron entender, y es que allí es donde viene el surgimiento del concepto de el sadik, es decir, del justo, el justo. Cuando hablamos de un sadik en hebreo, estamos hablando de una persona piadosa, del justo, esa persona que ha logrado superar la conciencia terrenal, ha llevado la conciencia terrenal y elevarla a una conciencia mayor, a tal punto que la lleva a la conciencia de la voluntad divina, a la conciencia de la voluntad divina, entender el deseo de Hakodesh Barujú. Cuando una persona, cuando un hombre, cuando el ser humano llega a elevar su conciencia a ese punto, a ese grado de comprensión, entonces ha entrado en la tierra prometida, ha entrado a un nivel superior, a un nivel mayor. Entonces, se ha elevado, ha trascendido su forma de ver el mundo, su forma de ver la realidad, su forma de percibir el entorno, ahora está elevando la conciencia a un grado mucho mayor y es allí donde entonces se adquiere esa conciencia de sadik, la conciencia del justo, la conciencia del piadoso, Yehe Ratzon, la voluntad divina. ¿De acuerdo? Esto nos permite entonces entender, apreciados amigos, que la Torá, eh, no solamente se proyecta en, en un primer plano material, sino que la Torá también tiene otra dimensión, tiene otra capa, tiene otro nivel en el que se debe entender o se debe lograr comprender lo que la Torá nos quiere transmitir. Entonces, dicho en otras palabras, o resumiendo esto, lo que la Torá nos está diciendo no es sencillamente, o no, no nos está narrando sencillamente un episodio que ocurrió con el pueblo de Israel al entrar a la tierra de Canaán. No nos está diciendo sencillamente eso. La Torá no nos está sencillamente transmitiendo un evento ocurrido en cierto momento con el pueblo de Israel al ingresar a la tierra de Canaán, sino que la Torá lo que nos está transmitiendo es la percepción, óigalo bien, a la que el ser humano debe madurar y debe elevar su conciencia y debe apuntar a su existencialidad. A eso es lo que debe apuntar el hombre. ¿De acuerdo? Baruch Hashem por eso. Se ha entendido hasta ahí lo que hemos querido transmitir, ¿verdad? Espero que sí. Espero que sí. Otra cosa más que nosotros podemos ver, otra cosa más que nosotros podemos ver, y es que cuando dice, cuando llegues a la tierra que Hashem tu Elohim te entrega en herencia, la entrada del pueblo de Israel a la tierra prometida, óigalo bien, representa, oiga lo que nos quiere transmitir ahora. Porque el pueblo de Israel está entrando a la tierra, está entrando a la tierra prometida, está entrando a la tierra de Canaán, ¿sí? Está entrando a la tierra de Canaán. ¿Y qué es lo que esa entrada a la tierra de Canaán, qué es lo que nos está transmitiendo y de qué manera lo percibían y lo veían los jajamín? O sea, ¿cómo veían los jajamín la entrada de An Israel o del pueblo hebreo a la tierra de Canaán? Óiganlo bien, señores. Escuchen esto con atención. ¿Cómo veían los antiguos hebreos la entrada a Canaán? ¿Cómo la están viendo ellos? ¿Cómo están viendo ellos la entrada del pueblo a Canaán?
ellos lo están entendiendo que es una representación de el descenso, óigalo bien, del descenso del alma. Uf, tremendo. Del descenso del alma. ¿Cómo así? Esto no lo entiendo. Dirá alguno, esto no lo entiendo. Del descenso del alma, sí. Ellos están viendo que es la representación del descenso del alma al mundo material, al mundo físico. Es decir, el descenso del alma para que el alma se vistiera en un ropaje de cuerpo físico. Y esto tiene una conexión con la narrativa que encontramos en el libro de Bereshit, en el libro de Génesis, cuando dice que el hombre pecó. Óigalo bien, cuando Adán Rishon, cuando Adán, el primer hombre, y Eva, Java, cuando ellos pecaron, usted puede leer el texto de Génesis, de Bereshit, dice que después que ellos pecaron, entonces Hashem tuvo que cubrirlos con pieles. Tuvo que cubrirlos, dice la Torá. Tuvo que arroparlos con pieles, con pieles. Óigalo, es decir, con pieles, lo que nos está diciendo es con un cuerpo. Porque antes del pecado, Adán y Eva eran seres celestiales. O sea, eran seres de luz. El alma de Adán Rishon y de Jabá eran almas celestiales, eran almas luminosas. Pero cuando pecaron, entonces le tocó a Hashem cubrirlos con pieles. ¿Cómo conecta entonces lo que nos está transmitiendo el libro de Bereshit cuando nos dice que Adán tuvo que ser cubierto con pieles, a lo que nos está diciendo la Torá? Ahora, cuando entres o cuando llegues a la tierra, nos está hablando de salir de un mundo de elevación del alma, es decir, cuando el alma está en un estado elevado y desciende a un nivel material que tiene que obviamente ser revestido a través de un ropaje físico, un ropaje corporal. ¿Se entiende eso, verdad? ¿Sí se entiende? Por eso entonces dice, cuando entres a la tierra, o sea, cuando el alma descienda de eso, de ese nivel superior, descienda a un nivel inferior, a un nivel material, a un nivel físico, a un nivel corpóreo. Es decir, dejar su naturaleza, su esencia espiritual, dejar esa esencia espiritual para entonces descender a una naturaleza física o material. Adquirir una naturaleza física o material o corpórea, biológica, una naturaleza biológica. Eso es lo que nos está diciendo. ¿Por qué nos está transmitiendo esto la Torah? Porque los antiguos hebreos entendían que el mundo físico existe gracias al mundo espiritual, al mundo de la energía, al mundo espiritual, al mundo de la frecuencia espiritual. Vamos a decirlo en otras palabras, el mundo subatómico, el mundo de las partículas ínfimas, al mundo de las partículas ínfimas, y que gracias al mundo de las partículas subatómicas, gracias a ese mundo de las partículas subatómicas, es que el mundo físico puede existir. El mundo de la materia no puede existir si no gracias o debido a
el mundo subatómico o a las partículas subatómicas. ¿Se entendió, verdad? Entonces, eso es lo que los antiguos percibían, o sea, que había un mundo superior, hay un mundo superior. Y otro dato que les voy a compartir es el siguiente. Si ustedes se dan cuenta, el alefato, es decir, el alfabeto hebreo, y utilizo la palabra alfabeto hebreo para que las personas que obviamente no tienen una relación con todo esto, no están conectados con todo esto, no tienen una comprensión amplia de todo este conocimiento, lo podamos digerir de la mejor manera. Cuando nosotros eh, vemos el alfabeto o el alefato o el alefbet, es decir, la composición alfabética de las letras hebreas, la primera letra del alfabeto es la letra Aleph. La primera letra del alefato es la letra Aleph. La segunda letra es la letra Bet. La letra Bet. Escuche con atención, por favor. Y el libro, el primer libro de la Torá, el primer libro de la Biblia, que dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Así inicia el texto. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Esa frase, esa expresión en hebreo dice, Bereshit barat Elohim. Bereshit barat Elohim. La palabra Bereshit no inicia con la primera letra del alfabeto hebreo, que es la letra Aleph. No inicia. La palabra Bereshit inicia con la segunda letra del alfabeto hebreo. Y la palabra Bereshit se le traduce como al principio o al inicio. Pero escuchen bien, hay un espacio de tiempo entre el Aleph y Bet. Hay un espacio de tiempo. Y la primera letra es la letra Aleph. Por lo tanto, antes del principio existe un inicio. Antes del principio hay un inicio. Uy, tremendo eso, ¿no? Antes del principio hay un inicio. O sea, antes de Bereshit, ya existía Aleph. Antes de Bereshit, antes de la letra Bet, ya existía Aleph. Y de el Aleph, la palabra, la letra Aleph está compuesta, la letra Aleph está compuesta de una Bat, una letra Bat y dos Yud, lo cual nos está indicando que existe un nivel superior en el inicio, antes del principio de Bereshit. Entonces, cuando el hombre, cuando el hombre entra a este mundo, es decir, cuando Adán y Eva fueron creados en este mundo, cuando ellos entraron en este mundo, ellos venían de ese mundo nivel Aleph. Y ellos después descendieron de ese mundo nivel Aleph, descendieron al nivel Bet, al nivel de Bereshit, al mundo físico, al mundo de la materia. Por lo tanto, esto conecta entonces con lo que nos dice la Parashá Kitabot. Cuando entres a la tierra, cuando vayas a la tierra, cuando entres a la tierra, cuando llegues a la tierra, por eso es cuando desciendas a la tierra, cuando salgas de Aleph y llegues a Bet, Bereshit, la tierra que Hashem, tu Dios, te da. ¿Qué tal? ¿Qué les parece eso? ¿Qué les parece eso? Mucho suero, ¿no? Mucho suero con yuca, ¿verdad? ¿Ah? Mucho suerito con yuca, ¿cierto? Entonces, cuando llegues a la tierra, cuando llegues a la tierra,
física. Aquí vamos a encontrar algo más. No se desespere, ya vamos a terminar. Hay mucho que hablar, demasiado, demasiado, hay mucho que hablar. Pero vamos a mirar algo más. Aquí nos encontramos una expresión también bastante llamativa. Hay una expresión bastante llamativa aquí, porque dice la Torá en la Parashá Kitabot, iniciando así, cuando llegues. La expresión hebrea, cuando llegues, cuando, la palabra cuando, esa expresión cuando, es la que en hebreo se dice eh, Bejayá. La palabra Bejayá en hebreo se dice así, Bejayá, Bejayá, cuando, Bejayá. Esta palabra que se traduce cuando, en este contexto, óigalo bien, la palabra Bejayá, dice en hebreo, Bejayá kitabot, el Haaret, así dice, Bejayá kitabot el Haaret, cuando llegues a la tierra, Bejayá kitabot el Haaret, Asher, Asher Adonai. Cuando llegues a la tierra, en este contexto, la palabra cuando, óigalo bien, se refiere a un hecho regocijante, a un hecho de alegría, a un momento regocijante. Pero cómo el alma, cómo la esencia del ser humano, cómo la esencia del hombre se va a regocijar cuando va a dejar un nivel superior, cuando va a dejar el mundo del Aleph para descender al mundo de la Bet. ¿Cómo se va a regocijar la esencia humana? ¿Cómo se va a regocijar el alma de dejar su hogar Aleph o su residencia Aleph para ahora llegar a la residencia o a residir en Bet? ¿Cómo se va a regocijar? ¿O por qué razón? Yehi razón. ¿Por qué razón? ¿Por qué? ¿Por qué razón? ¿Por qué razón se va a regocijar la esencia, el alma de dejar Aleph, la residencia Aleph, para llegar a a la residencia de Bet? ¿Por qué se va a regocijar? ¿Cuál es el motivo del regocijo? ¿Mm? ¿Cuál es el motivo de Bejayá? ¿Cuál es el motivo de ese regocijo? ¿Por qué se tiene que regocijar el alma? ¿Por qué se tiene que regocijar la esencia del hombre en este sentido? ¿Mm? ¿Cuál es el motivo? Porque el motivo es que el alma sabe cuál es ahora su objetivo. Es decir, trascender o más bien dejar la residencia Aleph para ahora llegar a morar en el nivel Bet o en Canaán, en la tierra. Hay un motivo y un propósito, y es que la esencia del alma sabe que hay un objetivo por el cual está ahora descendiendo. ¿Cuál es el objetivo por el cual está descendiendo, que le está produciendo regocijo a su esencia? Y es descender en aras, óigalo bien, descender en aras de elevar lo corpóreo, de elevar lo corpóreo, de elevar la materia o de elevar lo físico a el nivel de Aleph. Interesante, fantástico. O sea, que la esencia del hombre desciende del nivel Aleph al nivel Bet, Bereshit, para entonces tomar el mundo de la materia, el mundo físico, lo corpóreo,
¿verdad? Tomar lo corpóreo y elevarlo a el nivel superior de razón, llevarlo a la conciencia y a la voluntad divina, conducir la materia a un nivel superior, a un nivel supremo de la conciencia de Hakodesh Baruj. Esa es la razón por la cual la esencia del hombre, que es el alma, desciende del nivel Aleph al nivel Bet para tomar todo lo que hay en el mundo en otras palabras, todo lo que existe en las esferas del nivel Bet, de Bereshit, de la tierra, y subirlo o elevarlo al nivel Aleph. Ese es el propósito. Y por eso la Torá utiliza la palabra cuando, Bejayá, cuando en hebreo Bejayá, que es en el contexto, es regocijante. O sea, el alma se regocija porque tiene una tarea. La esencia tuya, la esencia que hay en ti, tu espiritualidad, tiene una tarea, tiene una misión. ¿Cuál es la misión? ¿Cuál es la tarea? Tomar tu cuerpo físico, tomar tu materia, tomar lo que te rodea, tomar el mundo corpóreo que te rodea y elevarlo a la voluntad divina, a la voluntad de Hakodesh Barujú. Ese es el propósito, esa es la tarea y esa es la misión que el Eterno nos está transmitiendo a través de estas pequeñas palabras que nosotros encontramos en la Torá. Por eso es que en Génesis, óigalo bien, cuando nosotros leemos el Génesis en su idioma original, el idioma hebreo, mire bien lo que nos dice, mire bien lo que nos va a decir el hebreo, cuando dice, Dios bendijo el séptimo día y lo santificó, porque en él cesó, o sea, en el séptimo día, porque en él cesó de toda su labor que Dios había creado para hacer. Esto nos está indicando que Hashem creó el mundo, pero dejó algo pendiente por hacer. Él creó todo, pero dejó algo pendiente. Y ese algo pendiente que dejó Hashem es para que entonces el alma cumpla su propósito, su objetivo y termine lo que Hashem dejó por hacer. En hebreo dice, Elohim et Yom Hashebi Vaykadesh Oto, Kibo Shabbat Mikol Melachto Asher Bara Elohim la Azot. Asher bara Elohim la asó, o sea, que Dios creó algo para hacer, o sea, dejó algo para hacer, y eso que deja Hashem para hacer es para que entonces el alma, la esencia del hombre, pueda hacerlo. Baruch Hashem. ¿Se ha entendido hasta ahí? Bueno, Baruch Hashem. Vamos a dejar hasta aquí entonces este comentario, vamos a dejarlo hasta aquí. Hay bastante para hablar. Hay bastante que decir aquí. Hay bastante que decir. Bastantes cosas para hablar porque esto nos permite encontrarnos con una de las ideas fundamentales del texto y es que una de las ideas fundamentales es que para que ocurra la prosperidad, óigalo bien, cuando hablamos de prosperidad, ahora vamos a entender aquí entenderíamos realmente cuál es la verdadera prosperidad. Para que ocurra la prosperidad, se necesita una memoria, o sea, recordarle al ser humano realmente de dónde proviene y hacia dónde va. ¿Sí? De dónde proviene y hacia dónde va. Muy bien, Baruch Hashem, bendito sea HaKodesh Baruj Hu por este tiempo que nos ha permitido compartir estas palabras de Torah en la mañana de hoy.